Para cuando llegó a ese orfanato, la noche ya había caído, y el profundo silencio le despertó una amarga inquietud, un mal presentimiento que pronto se transformó en temor. Mamá, todos, debemos irnos de aquí rápido, exclamó con fuerte voz, tanto que su eco se propagó hasta el más oscuro rincón del complejo, pero la única respuesta que tuvo, fue un olor metálico que, aunque se negó, lo reconoció. Su caminar fue lento y torpe, hasta que el brillo rojizo del suelo fue distinguible de todas las maneras, comprendió que no hace mucho la sangre fue derramada, horrorizado soltó la espada y los lamentos ahogados podían escucharse bajo esa máscara. No, corrió por los pasillos, huyendo de la realidad, acorralado por el miedo, incapaz de procesar la muerte que le rodeaba, pero allá donde fuese el escenario sería el mismo. ¡No! El rojo intenso que goteaba, los cuerpos inmóviles que se esparcían bajo él, imágenes que se fundieron en su mente, creyó ser solo una más de esas almas en pena, tendría fe de ello de no ser por el dolor en su pecho que poco después le estrujó el corazón, un dolor que nunca se iría. Petrificado en su totalidad, despojado de la voluntad que ordenaba su cuerpo, asfixiado por el aire que sus pulmones se rehusaban a inhalar, el sitio se convirtió en su prisión, porque el pozo en el que ahora se encontraba era aún más profundo, solo cuando vio el final, su corazón se quebró. Se dejó caer sobre sus rodillas. Mamá. El pálido cuerpo yacía el suelo, bajo su manto, los hijos que con su último aliento intentó proteger, destino el cual no difirió mucho del suyo, recipientes despojados de la poca vida que alguna vez se reflejó en los luceros, opacados por las paredes de este criadero, convertidas ahora en un espejo que reflejaba la poca luz como cualquier otro inerte objeto. Dios, por favor, no. Su voz suave se quebraba mientras sus dedos acariciaban el rostro, desesperados totalmente por una respuesta por más pequeña que fuere, pero cuando se resignó a la verdad, las lágrimas cayeron empapando el manto de esa mujer que no pudo esta vez calmarle. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Saber cuántas veces esa palabra nació de sus labios habría sido imposible, las súplicas le desgarraban el tono de su voz, su pequeño cuerpo se encorvaba, aferrado completamente al pecho que tanto refugio le ofreció, deseando con todo su ser finalmente despertar de esta interminable pesadilla, pero su mente frágil terminó por romperse en esta realidad, las fuerzas se le marcharon, se apagaron las súplicas, el rencor tomó posesión de él. En ese silencio, el cúmulo de siluetas se asomaron de entre las sombras, camufladas por el negro de sus vestimentas, atestiguando la escena sin sentir nada al respecto. Después de todo, el filo de sus armas afirmaba las intenciones que tenían, o tuvieron en este lugar. El joven ya se habría percatado de sus presencias, pero aún así nunca se separó de los cuerpos. Se te advirtió, el encargo del muelle fue tu último error. Habló uno de los hombres. Eres el único buen prospecto que este orfanato ha parido, pero al final no eres más que un fracaso. Niño tonto, ¿creíste que te castigaríamos otra vez y todo se olvidaría? Estas son las consecuencias de tu desobediencia. Le interrogaron, pero ninguna palabra pareció infundirle miedo o temor, pero parecían le hablaban a una estatua, porque no retrocedió, ni se mostró sorprendido. ¿Es culpa suya? El tono tan delicado, de pronto se empapó de algo que hasta hoy en día se ha caracterizado, tristeza, rencor, ira, odio. Van a pagarlo, todos van a morir. Su máscara cayó al suelo, el cabello rubio se reveló para los mercenarios, sus ojos apagados señalaron a un báculo que yacía en el suelo, insignificante como cualquier otro escombro. Sin embargo, la fuerza que lo empuñó, y el rencor que tomó posesión de él, despertaron un escalofrío en todo el mundo mortal.
Uno de tantos fue el primero en abalanzarse, rápido y silencioso como se supone deben ser los de su clase, sin importar si el objetivo era un niño de solo 6 años, no obstante, voz le faltó para exclamar de dolor, y a través de sus ojos propios miró la parte baja de su torso caer frente a sus narices, porque no fue un corte limpio lo que le partió a la mitad, sino una fuerza bruta desconocida, inhumana, sobrenatural. Ni siquiera los causantes de los más grotescos actos en el mundo criminal entendieron la crueldad que aconteció frente a sus ojos, ni entendieron la calamidad que acababa de despertar. Habían escuchado de demonios y otras cosas que caminan entre los hombres, pero esto simplemente no cabió en su imaginación. Supieron poco después que independientemente de cumplir su deber o no, ellos seguirían el mismo destino. No hubo tiempo para desenvainar las hojas, todo se tornó oscuro en un momento. Él no pudo controlar su fuerza, ni tampoco quiso hacerlo, porque a través de este nuevo poder encontró un refugio temporal, donde pudo ignorar el dolor que le afligía, haciendo más soportable la tortura que le devoraba. No podía verse bajo esa fachada que adornó con frivolidad su rostro, pero lo disfrutó. Si te gusta esta clase de contenido no olvides apoyar con un like y suscribirte si no lo estás. Personajes, animes, música e imágenes utilizados en este video no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Resentimiento. Capítulo 127. La colosal figura se deslizó por la tierra, jugando con los restos de aquellos que buscaron detenerle, pero tanto Circeps y compañía gastaban sus fuerzas restantes intentando evadir las fauces de la criatura sin nombre. Poco había que hablar sobre el poder de la bestia, las opciones escaseaban y el tiempo se agotaba, el mundo comenzó a erosionarse, así como la vitalidad de sus cuerpos. Sus ojos repletos de ira e impotencia, pronto se transformará en temor, ya no tienen nada que perder. Eso piensan al buscar una razón para enfrentarme, ¿no es así? Pero cuanto más se refugiarán en esa mentira, muéstrenme hasta dónde puede llegar la voluntad humana. Arrojó las cuestiones, aparentemente curioso por la tenacidad de ese trío, pero claro que sus palabras camuflaban algo más que intriga, sino la burla a los devastados seres que buscaban de todas formas reincorporarse. La serpiente, imponente y voraz, desafiaba las leyes mismas de la creación. Sus escamas grotescas parecían devorar la luz del mundo, mientras sus colmillos se alargaban aún más, anticipando el caos. Indra, firme en su odio y orgullo, no cedió ante el temor y pronunció con desprecio: tú solo eres un engendro, una serpiente invasora. ¿Qué sabes tú de ser un dios, si todo lo que tocas perece? La criatura respondió, su voz resonando como un lamento que perforaba la tierra. ¿Respeto por esta tierra? ¿Para qué lo necesitaría? Yo solo adelanto lo inevitable. ¿Acaso no es tu culpa que esté aquí? ¿No has dedicado cada segundo de tu existencia a perseguir tu propio destino, sin importar el daño que causas al mundo? Indra apretó los puños, sus palabras cargadas de rabia. Pero antes de que pudiera responder, la serpiente lanzó un nuevo ataque contra los 3 sobrevivientes. El impacto parecía inevitable, pero entonces ocurrió lo impensable. Una grieta apareció en la dimensión misma, perturbando el campo de batalla y deteniendo la embestida. De la grieta emergió una figura titánica. Las fauces del gran rojo se cerraron sobre el largo cuello de la serpiente, mientras sus garras atravesaron las escamas que parecían indestructibles. Con un golpe tremendo, empujó a la serpiente contra la superficie terrestre, provocando un impacto tan devastador que la tierra misma se sacudió. Desde lejos, Circeps, siempre sereno y estratégico, observaba la magnitud de los eventos. A su lado, Azazel extendió una mano hacia sus aliados, mientras un destello de luz iluminaba sus rostros. ¿Me extrañaron?, preguntó Azazel con su característico tono confiado. Detrás de él, una inmensa cantidad de sellos mágicos aparecieron, formando una red que traería la última alianza.
Los sellos mágicos revelaron las figuras conocidas de antiguos y poderosos aliados. Odín, el sabio y astuto líder de los dioses nórdicos, apareció con Thor a su lado. Su voz resonó con autoridad mientras se dirigía a los demás. Joven Lucifer, este no es momento para caer. Espero que Valí haya sido más que un estorbo en esta guerra. Thor, en silencio, empuñaba su martillo Mjolnir, listo para descargar su fuerza contra la serpiente si el momento lo requería. Mientras tanto, Valí Lucifer levantó su maltrecho cuerpo, con una sonrisa burlona adornando rostro. Ya estabas tardando, anciano, dijo con las pocas fuerzas que residían en él. Indra, en su cólera, no pudo contenerse más y señaló a los dioses reunidos. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de dios observa mientras otros luchan una guerra que también es suya? Zeus, con su paciencia y autoridad adquirida tras siglos, respondió a Indra con calma. Solo estábamos esperando el momento perfecto. Necesitábamos toda la fuerza posible, y no podríamos hacerlo hasta que él decida actuar, dijo, señalando al gran rojo que enfrentaba a la serpiente con igual magnificencia. Indra, aunque molesto, comenzó a comprender la gravedad de la situación cuando vio a Shiva, el dios de la destrucción, emerger con un aura imponente. La presencia de Shiva hizo que incluso el orgullo de Indra flaqueara, mientras la perplejidad se adueñaba de su rostro. Shiva pronunció sus palabras con una calma perturbadora. No hay tiempo para dedicarlo a tu absurda guerra. No vine a salvar a nadie, sino para asegurarme de que algo quede en pie. Shiva avanzó con la calma de un juez inquebrantable, su dedo índice señalando el épico enfrentamiento entre los dos dragones, cuyas colosales figuras amenazaban con borrar toda existencia. Está claro que muchos de nosotros no estamos a favor de esto, declaró su voz grave, reverberando como un trueno, pero es él o nosotros. El silencio fue roto por Hades, cuya figura esquelética permanecía inamovible, su mirada vacía emanando un juicio frío. No hay lugar para dudas. Si queremos sobrevivir, debemos destruir esta amenaza. Esa es la única opción. Odín, aunque marcado por los años, sostuvo su lanza Gungnir con una firmeza que solo un dios nórdico podría demostrar. No hemos tenido tiempo para prepararnos adecuadamente, pero necesitamos toda la fuerza posible. Solo tenemos una oportunidad, y no podemos fallar. El comentario provocó una reacción inmediata de Indra, su orgullo tan desbordante como siempre. ¿De qué hablas, anciano?, rugió, señalando con desdén a los demás dioses reunidos. ¿Ahora dependemos de alianzas cobardes? Odín, sereno pero consciente de la urgencia, replicó con voz pesada de sabiduría. Vamos a sellarlo de nuevo en las profundidades de la tierra de donde proviene. Para esto, necesitaremos que todos renuncien a su cuerpo y poder. De lo contrario, los mundos como los conocemos, y este universo, desaparecerán. El ambiente se tensó aún más, y un sonido turbulento se transmitió por el aire. La bruma rojiza comenzó a cubrir la tierra como un sudario, mientras llamas infernales transformaban el paisaje en un desolado inframundo. El gran rojo fue empujado hacia atrás, su gigantesca forma estrellándose contra acantilados que se quebraron bajo su peso. Mientras tanto, la serpiente, con sus fauces llenas de cólera, se deslizó hacia los dioses reunidos. Su voz estaba impregnada de desafío, de rencor puro. Tú, que te ocultas en el espejismo de esta realidad, ¿viniste para enfrentar tu destino antes de tiempo? ¿Y aquellos que han orquestado este plan, qué esperan conseguir? La figura de Azazel, brillante en su armadura dorada, avanzó al frente, tranquilo pero firme. Su postura reflejaba un desafío directo a la criatura. Parece que ignoras lo obvio. Aunque tu llegada haya sido prematura, no nos doblegaremos ni entregaremos esta tierra, profesó, mientras detrás de él, ángeles caídos, dragones y otras razas formaban un ejército unido contra la aniquilación. Desde el cielo, las dimensiones se desgarraban con una luz cegadora.
La escarcha lumínica del gran rojo, retomando su fuerza, cortaba el firmamento ennegrecido y separaba incluso las leyes del espacio. Los rugidos del dragón celestial llenaban el aire, mientras que Odín se giraba hacia los dioses y su ejército. Apagaremos tu fuego y traeremos de regreso la luz que arrebataste. Regresarás a las sombras donde siempre has vivido. La serpiente no se dejó intimidar. Su voz, cargada de desprecio, resonó como el eco de 1000 cataclismos. ¿Eso crees? Esta no es la primera vez que lo intentan, ni será la última en que fracasarán. Soy el Apocalipsis, el Leviatán, el Infinito, el dueño del fuego perpetuo. La defensa que este universo preparó contra mí, la superaré. La criatura desató una embestida de puro rencor, una fuerza tan colosal que hacía tambalear incluso las almas más decididas. Sin embargo, las fuerzas unidas no retrocedieron. Cada uno de ellos, desde los dioses hasta los guerreros más débiles, entregó todo lo que tenía. No quedaba espacio para dudas, ni para el miedo. Todo cuanto eran fue dedicado a una última ofensiva que determinaría el destino de la creación misma. Una imagen que incontables veces se ha repetido en sus memorias y sueños, un campo erosionado, cúmulos de tierra que bajo sus relieves se deposita la última hazaña que este mundo ha marcado. Su ropa, aún manchada por el tinte rojo, ensuciaba su imagen, como su alma, con una marca imborrable, perpetua ante los tiempos que estaban por venirse, inalterable ante la erosión del tiempo. Caminó de regreso al complejo, la soledad le ensordecía en ese lugar que desconoció, miró los cuerpos y la grotesca imagen que él mismo había provocado, durante mucho tiempo siguió los ideales de su madre, evitando hacer daño al prójimo, soportando un castigo que ahora se grababa en las cicatrices de su piel, pero ahora, todo lo que antes le frenaba, todo lo que depositaba su fe dejó de existir. Tomó la decisión en ese momento, alimentada por la sed de sangre y venganza que seguían latentes en su roto espíritu. ¿Qué otra motivación tendría para seguir un camino diferente? Ya no hay nada en este mundo para mí, Dios no está aquí y nadie vendrá, nadie hará algo al respecto. Tomó el báculo que se empotraba en uno de los cadáveres, no sorprendido por la fuerza suya que causó toda la carnicería que le rodeaba, no perplejo por su propia hazaña, ni abierto a cambiar esto que sentía su corazón. Odio e ira que se materializaban en esta violencia que se veía incapaz de rechazar. Era una nueva manera de ver las cosas, conocía a los responsables, pero su resentimiento le reveló mucho más, y antes de darse cuenta, sus ojos señalaban allá, donde los responsables de tanto castigo se refugiaban, sin importar si se encontrarían al otro lado del mundo, él los encontraría, y si bien, una pequeña parte de él le gritaba no hacerlo, por voluntad propia, la silenció. Todos deben morir. Lo que vendría después, es algo que se ha hablado durante mucho tiempo, una masacre que se extendió por toda la ciudad de Kioto, una purga de la cual nunca supieron la razón, y todo volvió a repetirse en esa prisión que formaron los recuerdos, la sangre que se derramaba por las calles, los disparos y hojas rotas de los asesinos que buscaron lidiar con la fuerza que no podrían detener, completamente a disposición de un ente que apenas era consciente de lo que sus manos y fuerza causaban, un odio irracional que era superado por la sed de venganza que recorría sus venas, un demonio que opacaba la malicia dentro del espíritu putrefacto de los renegados del infierno, un corazón con más rebeldía que el de los ángeles impuros que descendieron del cielo, todo convergió en ese niño que perdió el rumbo de su propia existencia. Bajo la luna creciente, la sangre y vísceras se esparcían en cada rincón, y el cabello que era tan dorado como el oro, se opacaba bajo esa capa opaca que se cernió sobre él, perteneciente a cada uno de sus enemigos, y solo cuando el último de los hombres murió, el silencio por fin regresó a la ciudad.
Si pudiesen ver la imagen de este pasado, no habría alguna clase de reacción distinta a la perplejidad. Todo lo conocido difería de lo que hoy en esta noche aconteció, la agresividad en su estado más puro, el odio que puede corromper y llevar al límite la razón, su infante alma despojada de la inocencia contradecía cualquier cosa, y todo estaba lejos de terminar. No es suficiente, murmuró en medio de la consternación. Todo lo que conocen, todo lo que aman también desaparecerá, les quitaré todo lo que me quitaron. Sus ojos totalmente perdidos no señalaban a ninguna dirección, no reflejaban nada que no sea la oscuridad, su cuerpo aún temblaba y su respiración era tenue, imperceptible como si se tratase de un cadáver, tenía claro su destino y los objetivos que ahora temerían su existencia, quienes fueran o donde viviesen, o quien sea que se interpusiera, moriría, pero sus pasos, no pudieron guiarlo más lejos. Tú no quieres hacer esto. Como si su naturaleza misma en este espejismo trascendiera la realidad, él volteó a verla, y con el rojo que le cubría apenas, dejó distinguible el tinte verdoso de su retina, la mujer no retrocedió. ¿Quién está ahí?, le cuestionó antes de ponerse a la defensiva. Lo que encontró, fue una imagen extraña, una que creyó no era la primera vez que vivía. La miró ahí, en medio del rincón donde la única ventana del lugar cedía el paso al brillo plateado, su cabello largo y dorado, sus ojos ámbar que parecían eran de otro mundo, un olor extraño pero dulce que, inexplicablemente despertó en él una sensación de nostalgia. Tranquilo, no te haré daño. ¿Quién es usted?, reiteró, azotando su báculo contra la tierra, amenazante e inundado de cólera, pero la mujer no se intimidaría, sus ojos y cada gesto de su cuerpo lo anunciaron así. Muchas cosas han pasado, de las cuales nunca he tenido una respuesta, y siempre me pregunté las razones detrás de estos actos de violencia, ahora lo sé. Sus pasos avanzaron poco después, lentos, pero firmes hacia su posición. Fin del capítulo 127.